Buenos días. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros el que nos estén acompañando esta mañana, al igual que hicimos el año pasado con el Seminario del Padre. Ya lo que habíamos prometido deja de ser deuda, ¿no? O sea, porque en ese seminario dijimos que para este año íbamos a trabajar el tema de los abuelos, basándonos en un libro que es el de Isabel Meyer, ¿no? Publicado en Fata Morgana. Y como anuncios les quiero decir que estuvimos conversando con María Bach, la gerente de Fata Morgana. Esta es una editorial que queda en Ciudad de México. Y bueno, al igual que las personas que estén interesadas en adquirir el libro de los abuelos, como el libro del padre, le escriben a ella y tienen 20% de descuento o 50% de descuento, ¿no? En lo que cuesta el libro. Ella dice que por temas logísticos es mejor a veces hacer un solo pedido. Si, por ejemplo, va a haber un pedido para Estados Unidos o un pedido para Venezuela y que luego una persona encargada en Estados Unidos, en Venezuela o en Europa puede hacer la distribución interna, que es como operativamente más fácil. ¿Ok? Entonces, saben que tienen esa posibilidad. Lo otro es que vamos a estar trabajando prácticamente durante el mes de febrero y el mes de marzo en este seminario. A diferencia de como lo hicimos con el padre, los encuentros no van a ser corridos. O sea, por ejemplo, la semana que viene no vamos a tener seminario, sino que nos vamos a ver dentro de 15 días, ¿no? Bueno, porque hay otras actividades, hay personas que también están en otros espacios y bueno, tampoco la idea es como saturarnos y poder como metabolizar y procesar lo que también vamos como trabajando en el seminario. Este seminario está conformado de 5 sesiones, ¿sí? En donde esta primera sesión es una sesión quizás un poco teórica, en donde vamos a hablar de algunos aspectos de lo psicogenealógico y algunos aspectos de lo familiar y de lo transgeneracional. Y luego vamos a poder también conversar acerca del arquetipo del viejo sabio, del Cenex y del Puber eterno, ¿no? Y un poco como la actualización que puede tener ese aparecer de estos arquetipos en la clínica, ¿no? Ya veremos y bueno, daremos ciertas pinceladas que vamos a luego seguramente a discutir y a conversar con ustedes, ¿no? Preparamos una presentación. Magali va primero a dar algunas ideas sobre lo psicogenealógico y lo metagenealógico y yo luego, en conjunto con ella, voy a complementar algunas ideas del arquetipo del Cenex y del Puber eterno. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla. Bueno, buenos días. Me pareció importante y nos pareció pues que para comenzar sería necesario hablar de lo transgeneracional o la psicogenealogía, así también la llamó Jung, o la metagenealogía, que es lo mismo, y así la llama Jodorowsky, dos de los autores que han hablado del tema, y hay otros. Hay una señora, ahora les doy el nombre, suiza o de ahí por allí, que se llama el libro Hay mis ancestros. Entonces, somos portadores de conflictos familiares no resueltos que heredamos. Con el conocimiento de nuestros ancestros, tenemos la posibilidad de trabajar y dejar de repetir patrones inconscientes. Esto es lo transgeneracional. Por supuesto, cuando estamos hablando de herencia, no estamos hablando de una herencia genética, ADN o ARN mensajero, que ahora está de moda, nada de estas cosas. Estamos hablando de lo que va uno heredando emocionalmente, va uno heredando conductualmente, como vamos a ir viendo. Lo transgeneracional está relacionado con las memorias familiares y sobre todo con situaciones que han sido excluidas de la conciencia familiar. Que por cierto, estas situaciones excluidas corresponden siempre a lo que en la psicología junguiana es el concepto de sombra. Lo que no queremos ver,
lo que no podemos ver, lo que no aceptamos de esto que es mi historia. Para ello, es de suma importancia recopilar datos familiares de nuestros hermanos, padres y tíos, que sería nuestra generación, la generación anterior, que serían los abuelos y sus hermanos, y la otra generación anterior a esta, que serían los bisabuelos. Mínimo, trigeneracionalmente sería interesante hacer nuestro árbol familiar. Pues hechos dolorosos o vergonzantes, guardados como secretos, ¿verdad? Van entonces a presentarse en otras generaciones. Incluso puede que no se presente en la siguiente, sino en la de después. O sea que no es matemático, ¿no? Pero va a ocurrir. También lo que se llaman lealtades invisibles, herencias, incestos, abusos sexuales, hijos ilegítimos, violaciones, en todo lo relacionado a lo sexual, ruinas económicas, dolos, robos y toda una situación que económicamente también son de mucho peso a nivel de la, la expresión pues, familiar. Cada persona aporta datos sobre la determinación del destino por influencia del medio familiar. Elecciones de profesión, ahí lo vemos. Ahí hay generaciones de ingenieros, o generaciones de médicos, generaciones de periodistas, o de psicólogos, o de cualquiera de estas profesiones. Muchos fracasos en las profesiones, entonces también se repiten. Matrimonios infortunados o buenas elecciones de profesión o de pareja. Hijos preferidos o rechazados, hijos erotizados o violentados sexualmente, o también violentados caracterialmente. El conflicto tiene que trabajarse con el objetivo de que haya cambios. En tanto no hay cambios, la repetición va a ser estar siempre presente. Acaba de morir un monje budista que ha tenido mucha importancia para la gente budista, que se llama Thich Nhat Hanh, ahí está. Y dice, si miras en la palma de tu mano, verás a tus padres y a todas las generaciones de tus antepasados, todos ellos vivos en este momento. Cada uno está presente en tu cuerpo. Eres la continuación de cada una de esas personas. La metagenealogía no es estrictamente una terapia, sino un trabajo de toma de conciencia que supone la comprensión de los elementos del pasado que nos han formado, así como el inicio de un impulso futuro al cual nosotros damos forma. Se los voy a repetir. La metagenealogía no es estrictamente una terapia, sino un trabajo de toma de conciencia que supone la comprensión de los elementos del pasado que nos han formado, así como el inicio de un impulso futuro al cual nosotros damos forma. Es interesante cómo cada uno de los autores, dependiendo por supuesto de su formación, van teniendo una manera distinta de darle forma a estas sombras del pasado. Por ejemplo, aquí tenemos a Jodorowsky en su libro de metagenealogía. Por supuesto, Jodorowsky tiene toda una formación de Gestalt, una formación de psicodrama, una formación de tarot, etcétera, que entonces la manera, no me voy a meter en toda esta parte de Jodorowsky, pero la manera como él trabaja estos elementos sombríos
son a través de una técnica que se llama la psicomagia. Y es una conducta, una acción, bueno, del contenido problemático. Se divide el tiempo en antes, ahora y después. Debemos ser capaces de pensarnos a nosotros mismos a la vez en esa visión dualística del tiempo y en la intemporalidad del presente. Nuestra presencia en el mundo atiende a los movimientos o sensaciones que nos dan los sentidos y a las cuales damos una explicación. Nos movemos con la tendencia a repetir lo conocido, lo vivido en generaciones pasadas, y podremos realizar cambios a lo nuevo, inédito, el proyecto futuro. Estamos inscritos en una línea familiar que reconocemos como un tesoro, pero somos presa de sus tiempos más o menos conscientemente. Este es el inconsciente familiar, inscrito en un inconsciente colectivo, fruto de nuestra cultura, que nos presiona y nos esculpe con las fuerzas de imitación, repetición, conformidad y tradición. La idea con el trabajo de estas dificultades sería realizar un proyecto inédito, original y nuevo. Yo de muy pequeña oí de una familia cercana a la mía, y a lo mejor era la mía, pero las sombras familiares son simpaticísimas en ese sentido, que la señora había salido en estado, ella no estaba casada, y la familia decidió enviarla a Europa, porque era terrible el tener que vivir con esa mancha que esta chica pues había salido embarazada. Entonces, va quedando, ¿no? Va quedando entonces embarazo fuera de matrimonio, una sombra, y además de eso hay que salir del paquete y hay que enviarlo bien lejos, ¿sí? Y si era demasiado problemático, entonces se llevaba a un sanatorio en las montañas de los Alpes. O sea, en vez de trabajar la situación, por supuesto, estamos hablando de los años 20 o 30, y la manera pues como esta familia respondía a eso. O que el abuelo, que tenía pues unas costumbres distintas a las que la abuela quería, pues él iba a jugar y se fue jugando la fortuna y el patrimonio familiar hasta que como decían allí, lo espalilló. Esa sombra familiar va entonces a presentarse, ¿verdad?, en las generaciones posteriores. Nuestra presencia en el mundo atiende a los movimientos o sensaciones que nos dan los sentidos y a las cuales damos una explicación. Nos movemos con la tendencia a repetir lo conocido, lo vivido en generaciones pasadas, y podremos realizar cambios a lo nuevo, inédito, el proyecto futuro. Estamos inscritos en una línea familiar que reconocemos como un tesoro, pero somos presa de sus tiempos más o menos conscientemente. Este es el inconsciente familiar, inscrito en un inconsciente colectivo, fruto de nuestra cultura que nos presiona y nos esculpe con las fuerzas de imitación, repetición, conformidad y tradición. La idea con el trabajo de estas dificultades sería realizar un proyecto inédito, original y nuevo. El papel que el árbol asigna al heredero puede ser positivo o negativo. Ejemplos: ese hijo o hija designados para continuar la tradición familiar, para realizar el nivel intelectual o social de la familia, para reparar una serie de muertes habidas dentro del clan, o incluso para restablecer la reputación familiar teniendo un buen matrimonio o conservando una posición social dada. Y eso es lo que se le pide
En tanto sombra tenemos, pues vamos a, de alguna manera, ser obligados a hacer cambios que psicológicamente, mientras no se den desde allí, no va a ocurrir el movimiento. O la oveja negra, portadora de todos los estigmas que el árbol genealógico necesita expulsar de sí, pero han recaído sobre uno de sus miembros, en particular, convertido en el heredero negativo. El hijo alcohólico, drogadicto, el prostituido, el ludópata empedernido que arruina a la familia o el fracasado que acaba en la miseria. La sombra familiar. A veces, tan solo la toma de conciencia es capaz de favorecer e impulsar el desalojo de determinados hábitos emocionales, corporales, creativos o sexuales, e incluso creencias instaladas durante muchos años en el paciente. El árbol genealógico es un sistema de repeticiones, tradición, cultura, herencia, conservación del patrimonio, etc. Todo ello forma parte integral de la noción familiar. Pertenece al clan y el mandato es: tienes que ser como nosotros. La idea es salir de estas repeticiones y vivir nuestras vidas. El inconsciente es esa otra escena donde está lo no dicho, lo no expresado. Tomaremos en cuenta lazos transgeneracionales, secretos de familia, síndrome de aniversario, transmisión de los traumatismos, venganzas. Se vive en lo indecible, lo impensado, lo no dicho o lo secreto, y podemos vivir lo que deseamos profundamente y evitar las trampas de las repeticiones transgeneracionales inconscientes. Esa sería la labor de la psicoterapia. Freud define la inquietante extrañeza como el regreso inesperado de elementos que hubiesen tenido que estar superados desde tiempo o atajados y que quedarían del pasado del hombre primitivo. Un regreso de lo arcaico, de elementos que hubiesen podido o debido estar reprimidos, como vinculado al horror, la repulsión, la angustia, lo espantoso vinculado a los tiempos que vivimos. El efecto duradero y lancinante de un secreto de familia o traumatismos de los horrores de la guerra. Ser un hijo de la guerra es un elemento que heredan estas familias, que vemos muchísimas veces en familias de españoles o de otras, sí, ¿cómo se llama? De otros espacios, pues, en Europa, ¿no? Pero realmente situaciones traumáticas bien patológicas y cómo altera pues toda la dinámica familiar. Lealtad o lealtades invisibles, lealtad a los pensamientos y motivaciones de cada uno de los miembros como individuo. De allí el concepto de justicia, la injusticia, la mala fe, la explotación de los miembros de los unos por los otros, enfermedades y accidentes. Cuentas familiares, créditos y débitos, deudas y obligaciones. Y así hay libros, como los libros de cuentas que tienen los abuelos, ¿sí? O los padres, pues, ¿no? Que siguen, te di tanto, te puse tanto, esto era un regalo, esto te lo presté, etc. Lo que hemos recibido de nuestros padres, lo devolveremos a nuestros hijos. Ejemplo, hijos que cuiden de sus padres producen un desequilibrio relacional. El mito familiar se vuelve manifiesto a través del patrón de funcionamiento. La contabilidad
no es numérica solamente, también lo que es debido y lo que debemos para saldar las cuentas, que no es nada más el dinero, sino yo te debo a ti tal lealtad, pues tal educación, tal situación, etc. La tiranía de las obligaciones. Una huida frente a las obligaciones familiares puede impregnar todas las relaciones humanas petrificadas por una culpabilidad insoportable. El resentimiento vinculado a la injusticia puede minar la salud y producir hasta cáncer. Los daños a las víctimas reclaman reparación. Pagar las antiguas cuentas para adquirir un nuevo crédito y deuda. Hay que saldar las cuentas. En los individuos hay varios umbrales de culpabilidad y de tolerancia. Es individual. Es importante saber quién está ligado por la lealtad, el sentido que cada cual da a la lealtad, que puede ser diferente según los individuos. Las creencias deben cambiar. Otro aspecto son las expectativas y obligaciones del miembro leal. Importante los secretos, las pérdidas, las injusticias, los hijos bastardos, los hijos naturales, los traumas silenciados y más. Pueden producir un choque frontal generacional. La identidad se forja a partir de la historia propia de cada cual, de su historia familiar como de su historia personal, ambas conectadas con el contexto histórico. El papel del terapeuta es buscar con el paciente la historia y poder representarla de modo coherente, ver el hilo y el sentido. Sanar las heridas del alma, lo que calla la primera generación, la segunda lo carga en el cuerpo. Se describen en psicología junguiana los complejos personales y culturales. Los complejos describen la energía autónoma escindida, fragmentos de la psique que se comportan como sistemas de energía independientes, muchas veces conectados con experiencias de trauma personal, familiar o cultural, y que se transmiten de manera intergeneracional, que se manifiestan como síntomas individuales o patrones disfuncionales a nivel relacional. Esto se hace así porque yo digo, porque mi familia siempre se ha hecho de esta manera. Entonces, no hay una comprensión de una situación, ni un dejar que el otro sea, que tu hijo sea, sino que como tú has definido cómo son las cosas, cómo deben ser, tú entonces estás todo el tiempo presionando para que ese complejo, para que ese síntoma que viene, ¿cómo se llama? Familiarmente se dé, y a nivel, por supuesto, relacional, va a haber mucho ruido y mucha patología. Les repito, los complejos describen la energía autónoma escindida, o sea, fragmentos de la psique que se comportan como sistemas de energía independientes, muchas veces conectados con experiencias de trauma personal, familiar o cultural, y que se transmiten de manera intergeneracional, que se manifiestan como síntomas individuales o patrones disfuncionales a nivel relacional. La constelación de un arquetipo en el individuo no puede ser entendida en su totalidad si no se enmarca dentro del contexto de su estructura y dinámica en sociedad. Las imágenes arquetípicas se entrelazan y se conectan a nivel inconsciente dentro de las interacciones de la familia. Ejemplo, arquetipos parentales, héroe, trickster, chivo expiatorio, ánima, ánimos. Cualquiera de estas situaciones que se expresan y que se van pues conectando
con otros elementos. Eh, yo tuve una paciente que era hija natural y eso le producía a ella, bueno, por un lado, una gran depresión porque se sentía fuera de contexto en lo cultural, ¿sí? Y una de las cosas que ellas se planteó era no tener hijos para evitar que vivieran lo que ella vivía como hija natural. Esta mujer termina teniendo una hija natural y lo que ella le transmitió a esa hija, que bueno, que se puede imaginar cómo fue además con la mayor connotación en la que ella vivía y sufría, bueno, psicotizó, eh, se psicotizó pues esta chica. O sea, puede haber enfermedades muy graves cuando hay este tipo de situaciones no trabajadas. Cada experiencia o emoción del pasado que no se procesa o se niega, se almacena en la sombra personal y familiar. 4 libros les recomendaría para los que están interesados en el tema. Hay mis ancestros de Anne Anselin Schutzenberger, está en PDF. Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, la constelación familiar que está de Jung en el volumen 2, y un trabajo de Luis Enrique Bulgar, que también muchas veces nos acompaña en estos seminarios, que trabaja en Cataluña, que trabaja con familias vulnerables y habla pues de esta constelación familiar y de la sombra familiar. Bueno, como ya lo comentó al inicio, nos parecía importante el poder como contextualizar y circunscribir esto de lo metagenealógico y de lo psicogenealógico, porque yo considero que los abuelos son como los custodios de esa herencia familiar, ¿no? Y a través de incluso las acciones, los mimos que le dan a las otras generaciones, es que se puede como transmitir la cultura, los secretos, la memoria, ¿no? Y se puede también como cultivar rituales, ¿sí? Una de las cosas que yo le comentaba a Magali es que para poder hablar de arquetipo del Cenex o de arquetipo del Puber Eterno, o sea, yo creo que ustedes tienen mucha bibliografía en donde ustedes pueden como leer y ver las caracterizaciones del arquetipo, ¿no? Por ejemplo, el libro de Puber Eterno de María Luisa Bonfrance. Por ejemplo, en los libros de Magali, en Hilaturas 2, ella tiene un capítulo muy extenso de Puber Eterno y un capítulo también interesante de el Cenex y de la dinámica y de la polaridad que existe entre este arquetipo, ¿no? Yo le decía a ella que en esto de lo metagenealógico y de lo psicogenealógico, a mí como terapeuta, que soy una persona joven, me preocupa un poco cómo la posmodernidad, cómo esta sociedad líquida en la que estamos viviendo, usando las metáforas de Bauman, cómo esta sociedad cansada, agotada, abatida, hiperconectada e hipercomunicada, usando las metáforas de Byung-Chul Han, siento que han diluido lo que nosotros considerábamos que era estático. ¿Bien? Y eso ha hecho el aparecer de estos arquetipos en la clínica actual con unas actualizaciones que yo creo que nos confrontan. Parte de eso es lo que quiero conversar con ustedes. Más que el decir que a lo mejor el Puber Eterno es ese eterno Peter Pan con una capacidad creativa, con una capacidad de soñar, con una capacidad de imaginar, con unos tiempos más rápidos, que yo creo que eso es obvio, en contraposición al arquetipo del Cenex, que es el que nos da la maestría, la sabiduría, los límites,
unos tiempos más lentos para poder coagular y para poder obviamente procesar lo que estamos viviendo, yo quiero traer con ustedes ahorita algunas reflexiones, creo que posmodernas, de cómo esta tensión de este arquetipo, al menos yo la pienso usando toda esta base conceptual, sociológica, filosófica y psicológica que les estoy planteando, ¿no? Para iniciar, bueno, creo que sería importante que hablemos de la adolescencia primero y que veamos cómo a veces eso que pasa en la adolescencia es lo que se puede volver eterno si nosotros no lo manejamos y no lo procesamos, ¿no? Aquí hay una frase que dice, la adolescencia representa esa conmoción emocional interna y esa lucha entre el deseo humano eterno a aferrarse al pasado y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Yo considero que la adolescencia es la etapa evolutiva en donde nosotros tenemos que hacer experiencia. Experiencia de vida, experiencia en las tomas de decisiones para poder aprender y seguramente ese roce de experiencias es el que va a conformar ese cuerpo emocional y psíquico que vamos a necesitar para hacer frente a la vida neurótica, adulta, angustiante, asfixiante, con todas sus exigencias, ¿no? Hay una cosa interesante, que esto no es desde el punto de vista junguiano, sino más bien desde el punto de vista, yo creo que más psicológico e incluso psicoanalítico, que es que la adolescencia nosotros la podemos segmentar en 3 etapas. Y esto yo creo que les puede ayudar a los abuelos que tienen nietos adolescentes. Ustedes pueden ver que la adolescencia tiene una primera etapa, que es la etapa puberal, y es la etapa de todos estos cambios fisiológicos, hormonales, corporales y físicos que está teniendo este puber que está dejando de ser niño para entrar en una etapa distinta. Luego tenemos lo que nosotros denominamos la adolescencia media, en donde hay unos retos psicológicos interesantísimos, y posterior está la adolescencia tardía, que es donde está la problemática que yo quiero plantearles con ustedes en este seminario. O sea, porque hay teóricos que dicen que la adolescencia tardía culmina cuando el adolescente cumple la mayoría de edad, al menos en algunos países eso es a los 18 años, en otros países es a los 21 años, y hay otros que dicen que la adolescencia es como algo que nosotros tenemos que cultivar en nuestro interior y nunca perder, para no volvernos unas personas adultas amargadas y unas personas adultas agridulces que no puede con lo neurótico que la propia vida nos está trayendo, ¿no? En esta primera etapa de la pubertad, yo creo que es interesante que ustedes sepan que ese puber está atravesando un duelo psicológico porque él ha perdido el cuerpo infantil. Y eso es fundamental. Olores, pelos, vellos, acné, grasa, ¿sí? Sustancias, secreciones, menstruaciones, o sea, primeras eyaculaciones. O sea, hay una dificultad a lo mejor del puber de poder procesar todo esto, ¿no? Y él tiene que lograr una simbolización de este nuevo cuerpo y a veces parte de lo que lo ayuda a asentar esa simbolización es esto que vemos en las conductas masturbatorias en los adolescentes, de autoexploración, de autoerotismo y del poder comprender y entender que el cuerpo ya es un terreno que se puede usar para sentir placer. Hay una metáfora que usa una psicoanalista clásica, freudiana, que se llama Adi Hatías, de la Escuela Psicoanalítica de Caracas, y ella tiene un libro que se llama Muñeco de Trapo, un poco para poder traer una imagen a lo que esa propia adolescencia está representando. O sea, es un muñeco de trapo de ese adolescente porque ni siquiera puede ubicar corporalmente su constitución humana y poder manejar su constitución humana con el espacio. No sabe, por eso es que a veces es torpe, se le caen las cosas, le duelen los huesos, le duele el pecho, este incremento que está teniendo en las mamas, las niñas o incluso también en los adolescentes varones, este dolor de las tetillas que es absolutamente normal y todo este dolor del cuerpo también cómo está trayendo una experiencia a la relación que está teniendo con el mundo, ¿no?
Entonces yo creo que lo traumático es que en esta etapa este puber tiene que concientizar esto y entender y saber lo que las normas sociales traen. Tápate, tienes que usar el acostumbrador. Yo no sé si eso es una palabra que ahorita se usa, pero las niñas no usan brasier. O sea, usan como esta camiseta corta para poder obviamente hacer la transición a que cuando los pechos vayan creciendo, tiene que usar el brasier. Igual el niño, ¿no? O sea, la vergüenza ante la erección que no puede controlar, ¿sí? Yo recuerdo que hace como 2 o 3 semanas estábamos hablando de esto yo con un adolescente y yo le decía que en algún momento de mi vida estaba viendo el Miss Venezuela. Yo tenía 11, 12 años con mi familia y de repente empezaron a salir todo ese poco de mujeres hermosas en traje de baño y tal y yo tuve una erección que me dio vergüenza y como que no quise seguir viendo más el Miss Venezuela, o sea, me fui a hacer otras cosas porque empieza un aparecer también con una relación distinta con el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reto importantísimo de la pubertad. En la adolescencia media, que yo creo que es esa etapa que nosotros denominamos la aborrecencia, ¿sí? Estos adolescentes que están siendo ahorita súper narcisistas, súper desafiantes, súper imponentes en la manera y en la forma en la que quieren vivir el mundo, este adolescente, si tramitó adecuadamente este duelo por haber perdido ese cuerpo infantil, ahora tiene que tramitar el duelo de haber perdido los papás de la infancia. Y eso duele muchísimo, muchísimo, porque nosotros queremos, y eso es parte del puber eterno, seguir bajo el alita de mamá, bajo el complejo de la gran madre, bajo todo este cuidado, contención y cobijo que trae esos papás de la infancia. Papás que cuidan, papás que guían, papás que consienten, ¿no? Y esto también es un duelo para los padres, porque los papás tienen que entender que ya son padres de un adolescente o de una adolescente y estamos hablando de 14, 15, 16, 17 años en esta etapa, ¿no? Entonces, como hay un duelo por la pérdida de los papás de la infancia, el adolescente se volca contra los padres, ¿sí? Y esta es la fase de mayor reto porque hay una construcción y simbolización de las experiencias a través de lo que mis papás me dicen, yo voy a hacer todo lo contrario. Ellos me dicen que no debo tomar, yo quiero probar la cerveza. Ellos me dicen que no debo fumar, yo quiero saber qué sabe el cigarrillo y a qué sabe la marihuana, ¿sí? Ellos me dicen que tengo que tener cuidado con un embarazo y tal, bueno, pero yo quiero dejarme manosear, desear, besuquear, y ver un poco qué pasa también conmigo y con eso, ¿no? Y es también las primeras experiencias de fantasías y actos homosexuales, bisexuales, porque está la construcción identitaria y la identidad sexual de este adolescente, en donde va a ser fundamental el pertenecer a un grupo y en donde va a doler muchísimo el no pertenecer, el ser excluido, ¿bien? Y en donde uno va a aprender acerca de los roles del grupo, el líder, el que no es líder, el que es simpaticón, al que vamos a bullear, el que es débil. Entonces, realmente es una etapa dura y difícil. Hay ahorita unas conceptualizaciones en psicoterapia que se dice que todo esto que estamos teniendo en relación a la identidad sexual, con lo no binario, con lo transexual, es porque el mundo está tan difícil y yo creo que nosotros como humanidad cada vez estamos más rotos, que el adolescente no sabe cómo hacer frente a esa vida neurótica adulta y por ende entonces empieza a hacer estas mutilaciones a su cuerpo. Y eso es parte de lo que podemos empezar a ver aquí en esto de lo transgénero. Yo no soy mujer, yo no soy hombre, yo no quiero ser mujer porque entonces el ser mujer implica que me tengo que encargar de la casa, de los hijos, de la maternidad, aparte del trabajo y del esposo que se convierte también en un hijo mayor y el hombre igual. O sea, yo no quiero ser un hombre porque eso significa que tengo que trabajar, que tengo que producir demasiado dinero, encargarme de una familia, ser macho, macho men, y estamos viendo que la adolescencia actual, ese atrapamiento del puber eterno, está incluso trayendo consecuencias en la clínica que uno ve con estos cambios de sexo, reasignaciones de sexo, no me llames él, no me llames ella, y yo creo que son cosas interesantes como para que podamos pensar, ¿no? Y está luego la adolescencia tardía, en donde está el duelo, y hay que hacer duelo por la identidad de la infancia, por esa identidad que nosotros teníamos de niño y sin despreciarla por completo, porque yo creo que parte de lo que le pasa también al Xenex
es que cuando entra en esta fase oscura es que se ha olvidado de ese niño interior y de esa capacidad de imaginar y de soñar. Bueno, nosotros tenemos que procesar el propio duelo de construir una identidad que nos va a acompañar y que puede ser incluso reconstituida y cambiada alrededor de nuestra vida. Aquí es donde hay el cuestionamiento por todo, en donde yo me lo sé todo, ¿sí? Tu papá, abuelo, qué anticuado eres con tus ideas, con tus valores, tú no estás entendiendo este mundo actual, ¿no? Hay grandes heridas, sin duda, para el narcisismo de este adolescente, porque también empieza el rechazo y el desamor. Empiezan los guayabos, bueno, resulta y acontece que yo me creía bello y hermoso, pero hay gente que es más bella y hermosa, hay gente que le gustan los narizones, pero yo tengo la nariz chiquita, ¿no? Y empieza una construcción de los propios esquemas mentales. Yo creo que si en la vida no se puede hacer frente a todo esto que estamos diciendo, a todo este torbellino psicológico, es cuando entra en conflicto la tensión arquetipal de lo puberal con el Cenex, ¿no? Y por eso es que quería traer esta visión para que la podamos, como de alguna manera, discutir. Nosotros estamos viendo en la clínica ahorita una cosa que se llama el breakdown de la adolescencia, el breakdown de los adolescentes eternos, hombres de 45, 50 años, 42 o 40 años, que sin duda alguna sienten que se les ha ido el piso porque hay una tensión en su desarrollo, ¿no? Hay un quiebre en la evolución que ellos pensaban para su vida. No he logrado la casa, no he logrado el carro, no he logrado la estabilidad, no he logrado la cuenta millonaria, ¿no? ¿En qué me voy a convertir? Ahora se viene mi vejez, eso me angustia mucho, podré hacer frente a eso, ¿sí? Y no puedo retroceder a la niñez, porque si retrocedo, bueno, lo puedo hacer de una manera disociada, psicótica, regresiva, pueril, ¿no? Pero bueno, uno lo ve en la clínica, ¿no? Aquí hay muchas conductas autolesivas. En los adolescentes uno ve esta típica conducta de cutting, de quererse cortar, de hacerse daño en los brazos, en las piernas, ¿no? Pero en los adultos o en los eternos adolescentes son estos hombres o mujeres que están perdidas en el alcohol, en relaciones tóxicas, en eventos casuales, en encuentros sexuales ocasionales, en drogas, ¿no? Que también es como querer estar arropado por esta gran madre y por esto que no me deja vivir, o sea, o que no quiero vivir, no quiero hacer frente a lo que necesito para vivir en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quiero traer con ustedes esto para que lo podamos discutir, porque, bueno, es lo que uno ve en la clínica. O sea, yo soy terapeuta de adolescentes y yo digo, bueno, cuando esta gente esté un poquito más madura o más crecida, los padres y los abuelos de estos niños, ¿a qué se tienen que hacer frente, no? O inclusive cuando yo sea abuelo, mis nietos a nivel generacional y con todo lo que la posmodernidad está trayendo, ¿qué retos me traerán? Porque seguramente la abuela de mi tía Magali, que no fue la misma que mi abuela, que es la mamá de mi tía, hay un montón de cosas ahí distintos que me va a tocar a mí también ser cuando yo necesite ser abuelo. Entonces, hay como un elemento cultural, social, un espíritu de los tiempos que yo siento que va diluyendo, moldeando, cambiando, modificando o matando lo que estamos conversando, ¿no? Aquí hay una caricatura de Tute, un caricaturista argentino que dice, no pienso entrar en la adolescencia, o sea, no quiero entrar en la vida y todo esto que acabo de conversar, ¿no? Los millennials como generación, por ejemplo, o sea, los millennials que son mi generación, son estas personas que están retardando cada vez más la maternidad y la paternidad. Los millennials tienen el deseo de sus padres en llamadas telefónicas, porque yo lo converso con colegas y con amigos, mi mamá y mi papá, qué vaina, que quiere ser abuelo, pero que ella no entiende, que yo quiero viajar, que yo quiero disfrutar, que me falta el tal máster, el PhD, el posgrado, el doctorado, el postdoctorado, y que todavía pensar en muchachitos. O sea, hay una generación como de baby boomers o una generación de lo que se llama la generación X que está deseando ejercitar ese rol en la sociedad de abuelos, pero creo que no ha entendido que los millennials no quieren ser papás. Entonces hay como una falla en la comunicación que uno incluso también ve en los espacios laborales, en los espacios familiares.
qué fastidio la abuela que hay que enseñarle a usar la computadora, qué fastidio que ella no entiende cómo se maneja el Zoom, pero abuela, que el WhatsApp, pero esto, no hay como la paciencia, el tiempo, la digestión y la coagulación que el Cenex representa ante estos tiempos titánicos, abrumadores, rápidos, ¿no? Le comentaba a Magali que era una cosa que quería conversar con ustedes. O sea, ayer me llegó un paciente de 50 años que está en esta típica crisis existencial de la mediana edad, de la jubilación, de que no se siente a lo mejor ya útil, y él decía, yo no tolero el espacio laboral porque yo trabajo con personas que tienen la mitad de mi vida. Son personas rápidas, son personas que quieren todo para allá, no entienden mi maestría, la consejería o la consultoría que yo puedo dar de ciertos procesos. Entonces estoy muy deprimido porque quiero ser útil, no quiero insertarme en un espacio laboral porque eso me va a angustiar, me va a enfermar, me va a dar gastritis, pero bueno, todavía siento que con mis conocimientos y con la maestría y el desarrollo que he tenido, yo puedo ofrecer algo, pero no lo valora la sociedad actual. No lo valora porque la vejez, lamentablemente, yo siento que de esta parte del mundo es desechada, devaluada, es arrugada, es fea y está asociada a connotaciones de muerte, porque se supone que es el fin de la vida. Entonces, yo creo que en parte también tenemos que ver de qué manera podemos empezar a resignificar eso, a diferencia quizás de los orientales, que uno ve al maestro, al que se le pide el gran consejo, con su experiencia iluminadora y reveladora, me va a dar seguramente luces con este conflicto. Eso no pasa de esta parte del mundo. Entonces, o sea, la mirada de la vejez, la mirada de ese Cenex que estamos teniendo, ahorita yo también siento que se ha ido modificando. Las dietas, todo el mundo quiere ser keto, flaca, bella, hermosa, con las prótesis, todo el mundo quiere parecerse a la hija o quiere estar más joven que la hija, ¿sí? Y vemos entonces estos cambios de patologías del puber, ¿no? O sea, este italiano famoso de las redes sociales, yo no conozco ninguna mujer de ninguna edad que no esté loca por este tipo, que tiene como casi 60 años, y no es que es viejo porque tiene 60 años, es la caricatura que está representando de los ideales posmodernos a los cuales nos estamos haciendo frente, ¿no? O sea, un tipo musculoso, canoso, todo tatuado, viril, ¿sí? O el pavosaurio que está en la Harley Davidson, todo vestido de cuero, que no acepta lo que la propia vejez le puede traer, ¿no? Otra de las clínicas súper ahorita, que está súper de moda, las sugar mommies y los sugar daddies, ¿no? O sea, estas personas mayores, ¿sí? Para no decir viejos, estas personas mayores que tienen escindido a su puber en un aspecto sombrío, en donde no hay un casamiento con el ánima, y lo que hacen es que no entienden nada del ánima ni de lo femenino, es comprarlo por tener sexo, por tener momentos, por verse bonito, ¿sí? Por verse juvenil al lado de una chica, ¿no? Yo ahorita estoy atendiendo a un paciente que tiene casi 60 años, que tiene una relación desde hace año y medio con una chica de 24 años. Y su hija mayor tiene 24 años. La hija mayor de este paciente tiene 24 años, ¿no? Y la dinámica que uno ve ahí de dinero, de poder, en donde yo no sé si hay amor, yo creo que no, y una erótica distinta, ¿no? Porque bueno, o sea, él está en una inconformidad a perder esa virilidad, a empantuflarse, como dice él, y ver la televisión y a quedarse prácticamente encerrado en la casa. O sea, fíjense también el imaginario de lo que implica la vejez, ¿sí? Y de que hay que renegarla y de que hay que como también dejarla un poco encerrada en casa, ¿no? A mí esto de los sugar daddies, de los sugar mommies, de cómo ser sugar baby y tal, me parece interesante porque, bueno, es como una nueva forma de estar, una nueva forma de vincularse. Yo creo que el matrimonio va en vías de desaparecer y ya muchos psicoanalistas están hablando de eso, porque ahorita la sociedad con la posmodernidad te da muchas formas de poder estar vinculado a través de las aplicaciones, de las apps,
a través de todo lo que el Internet está ofreciendo, del OnlyFans, de las páginas donde tú te vendes, donde ven tus fotos, y ya no se necesita todo eso del ritual del cortejo, y vamos a salir, y el besito, y vamos para el cine, y toma un helado, y cuál es tu comida favorita, y cuál es tu color favorito. O sea, no, ahorita una app, nos vemos, chuki chuki, sexo, rico, nos estamos diluyendo como sociedad, nos estamos diluyendo como colectivo, nos estamos diluyendo en el alma, lamentablemente, ¿no? Eh, Parte de lo que nos pasa con la vejez es que tampoco entendemos sus tiempos y sus ritmos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que le decía a Magali es que estos seminarios han podido quizás calar en la audiencia, sobre todo por esta dupla baby boomer millennial, pero en esta danza que nosotros le ofrecemos a ustedes, yo creo que hemos podido encontrar la sinergia que esa tensión del arquetipo del puber y del Cenex tiene. O sea, por ejemplo, nosotros estamos dictando este seminario y en nuestras conversaciones yo le digo a ella, bueno, y en mayo y en junio tal cosa, y en julio, y Magali me dice, vamos a ver cómo nos va con los abuelos. Disfrutemos febrero, disfrutemos marzo, después de carnavales, pensamos y vemos cómo está la vida y qué vamos a hacer en abril. Pero yo estoy en abril tal tema y en mayo tal, y a mí me parece esto y vamos a hacer esto, y Magali me da un cable a tierra, me pone en otros tiempos y me dice, relax, relax y vamos a disfrutar primero los abuelos. O sea, es difícil a veces también entender y comprender los tiempos que el Cenex tiene para lo puberal, ¿no? Por eso es que yo creo que esto del viejo sabio, por ejemplo, bueno, el viejo sabio, yo no encuentro mucha sabiduría ahorita, o sea, yo más bien veo viejos tontos, como este Gianluca, ¿no? O sea, viejos que son mofas y que son una caricatura que uno ve en estas redes sociales diluidas y pixeladas del propio sí mismo, ¿no? El viejo ogro, ese viejo que no está a lo mejor expresando o que no está a lo mejor constelizando esta parte luminosa y esta parte interesante que trae el Cenex. Existe, sí, existe, pero yo creo que cada vez más también en la singularidad del lenguaje vamos a tener que emplear otros términos, otros significados, otros significantes para poder ver realmente de qué va esto, ¿no? O sea, es arquetipal, sin duda, pertenece a todas las culturas, sin duda, el viejo tiene algo que decirnos, sin duda, el puber también, la danza entre estos opuestos también, pero bueno, yo creo que esto que les traigo de la actualización de la clínica es algo que es lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? No sé qué quieres amplificar tú, tía, porque de mi parte por aquí creo que está bien y nada, podemos dar también inicio y paso a las preguntas de ella. Sí, bueno, yo quería solamente enfatizar que algo que tú dijiste, que estamos viviendo, que es las velocidades, ¿sí? Porque entonces cuando tú vas a describir a una anciana sabia, este, una mujer sabia visionaria, que tiene una experiencia de vida, que es una tejedora de emociones y de vida, pues por supuesto, con estos movimientos, pues esa señora no puede tejer. O sea, es tan rápido que va dejando huecos por todas partes. O sea, no hay entonces el tejido, pues digamos. O sea, se están moviendo también los elementos arquetipales. O sea, que esto que dijimos que los arquetipos eran, digamos, unas estructuras inamovibles prácticamente, con estos cambios que estamos viviendo en estos tiempos, también se están cambiando algunos de estos elementos, ¿no? Estas abuelas, estas abuelas de la vieja sabia, de la sabia visionaria, etcétera. Mira, no se están presentando, o esta nueva, vamos a decir, juventud, esta nueva, no le tiene ninguna, no, ninguna, no hay conexiones
¿entiendes? Para ello. Por ejemplo, yo estaba pensando, las experiencias de ayahuasca, ¿sí? Las experiencias de ayahuasca tienen todo un ritual, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que como ahora ya no es un ritual, sino que es solamente una toma de alucinógenos, y se pierde el ritual, se pierde una parte importantísima de lo que es o lo que significa digamos, esta situación. No, es que yo lo que pasa es que lo estoy haciendo como una psicoterapia, entonces no necesito el ritual, ¿entiendes? Se van mutilando las experiencias, porque lo que quiero es el ya, el aquí, el ahora, pero ya. No me importa qué es lo que voy a desechar. Entonces, toda esa parte que es experiencia, que va dando una cosa muy importante, que es ser lo que se es. O sea, yo lo que estoy viendo, pero en todo esto que ahora se nos está presentando, en esta exposición que tú estás haciendo, bueno, que no es tan fácil, porque la velocidad, la desaparición de los rituales, que me parece que es algo fundamental que está ocurriendo en este momento, nos está haciendo entonces cada vez más endebles, no tenemos entonces experiencia, no tenemos cuerpo psíquico, o sea, el contenido experiencial que se tiene con justamente el proceso. Entonces, solo quería en este momento ver que estas nuevas generaciones versus las viejas, como tú dices, bueno, Magali me pone límites en la locura de que ya tú quieres hacer un seminario en noviembre, ¿ok? Y bueno, sí, te tengo que poner límites, eh, eh, porque vamos a ver, vamos a ver qué pasa con los abuelos, vamos a ver qué ocurre. A lo mejor hay ahorita una nueva situación, tú vas a hacer un cineforo de una película que acaba de salir, que tira para arriba, que no sé cuánto, el metaverso y tal. Entonces, espérate, vamos a ir viendo qué va ocurriendo. ¿Okay? Eso va en contra de lo que es experiencia, sabiduría, confianza, bueno, la comprensión, pues, ¿no? De una anciana sabia, de un viejo hechicero sabio, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pasa. Pues yo prefiero un viejo sabio que un sugar daddy, perdón, un sugar daddy que son unos reales para entonces tener un ratico ahí, sexo y una buena comida y tal, y ya. ¿Entiendes? Entonces, bueno, hay que ir viendo qué nos está pasando. Vale. Yo creo que estamos teniendo una vida de demasiados cambios, o sea, una vida que invita mucho a lo pueral, ¿no? Yo lamento si con estas ideas que quise traer, a lo mejor ustedes pensaban que íbamos a hablar de Abuelito Dime Tú y Heidi, pero no, Abuelito Dime Tú y Heidi lo dejamos para lo mejor para otra sesión, pero yo sí creo que era interesante poder traer esta actualización de lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, vamos a abrir el espacio de amplificaciones y de preguntas. Recuerden que lo pueden hacer diciendo en el chat quiero participar o levantando la mano abajo en el icono de reacciones. Está cómo poder levantar la mano. Adelante, Parce, que escribió quiero participar. Adelante. Hola, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio, Parce, Maga. Mi Parce, una pregunta, cuando tú decías, porque es un tema que nos interesa y que me interesa, de todo este movimiento ahorita con el género, lo binario, de que no quiero ser hombre, que no quiero ser mujer, tú señalabas que tenía o podías estar asociado con esto de que no quiero asumir el compromiso de lo que representa socialmente el ser mujer o el ser hombre. Mi pregunta es, ¿solamente eso o eso no ha existido antes también, esos temores? Porque ahora la salida o la elección es la mutilación o no identificarme con el género? Creo que podría ser un poco más complejo. Y más bien yo siento que ahorita
parte del posmodernismo también es que ya esos patrones no están tan rígidos. O sea, ser mujer no representa solamente eso, se ha abierto todo un campo de posibilidades y también el ser hombre. O sea, me parece más bien que hay como más oferta, por decirlo así, en moverse o expresarse en tu género. Entonces no entendíamos muy claramente eso que tú decías. Y eso es una buena pregunta, Parce, y eso que tú planteas es una posición, o sea, sin duda esto existía antes, sin duda. O sea, claro. el temor a crecer y el temor a enfrentarse, a enfrentar los retos que la vida adulta trae ha existido. ¿Qué es lo que yo veo? La ideologización, la presión social, los movimientos sociales han trastocado tanto nuestras propias estructuras mentales que es verdad lo que tú dices, hay mayor posibilidad para elegir, pero yo le tengo pánico a eso y entonces prefiero no crecer. Prefiero no asumir ninguna de las posibilidades que esto me ofrece, ¿sí? Eso es otro punto de vista, o sea, eso estamos hablando, tú me estás hablando de un lado de la acera y yo estoy planteando lo que el otro lado de la acera también está diciendo, ¿no? A mí, por ejemplo, Judith Butler, a mí me cae mal, a mí ella me cae muy mal, o sea, porque gracias a ella es que estamos en este berenjenal que estamos como sociedad, y ahorita que está siendo mamá, y que está ejerciendo su maternidad, se está dando cuenta de un montón de cosas. Claro. Que decían que si es biológico y que si realmente hay una natura con la que tú no puedes luchar. No todo es social y los movimientos y las olas del feminismo y primera ola, segunda, tercera ola y todo lo que tú estás planteando de ya tampoco caricaturizar a la mujer en un rol que le corresponde como masculino. Pero yo creo, y lo hablo con mis adolescentes, es que ellos tienen pánico de eso. No tienen ni idea, ¿sí? Y no quieren hacer frente de eso, y además este metaverso, o sea, esto que estamos conectados, le ofrece una cosa como de disolverse, de disolución, que eso también lo pasa con el cuerpo. Y por eso esta mutilación, no me hables, no, yo soy L, yo no soy ella. Sí, de esa necesidad de ser nombrados diferente también, ¿no? Que se ha polemizado mucho porque los puristas y los que dicen, bueno, el castellano o el idioma se trastoca y no hay necesidad, pero es una necesidad también de ser nombrados de una manera diferente, ¿no? Creo que la cosa es más compleja y hay que meterle cabeza de verdad nosotros como terapeutas, porque además cómo se va a desarrollar eso, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? ¿No? A veces siento que la balanza es extrema a un lado para que después se vuelva a quizás un equilibrio o a otro fenómeno, ¿no? Es como interesante, pero me parece... No, pero gracias, porque lo que tú planteas es el otro lado de este movimiento desde esa otra acera. ¿Para dónde vamos con esto? O sea, ¿cómo va a evolucionar? Hay que estar muy observadores, ¿no? Y no quedarnos como ahí, o bien en la crítica, o bien en querer entender mucho, sino ir con ellos, ¿no? A ver a dónde va todo esto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Maga y Parce. Un abrazo. No, a ti, Ruth, gracias. Sí, sin duda que estamos en un momento de cambio de era. O sea, esta digitalización, esta nueva linealidad, pantalla, etcétera, con todo esto otro que nos traía David, de lo generacional y de toda la cuestión electrónica, digital, por supuesto, nos está llevando a cambios. Eso que dice Ruth, bueno, tenemos que estar muy, muy presentes en ver todos estos cambios, porque va a llegar un momento, se nos está llegando ya, que con lo que estábamos trabajando ya no nos va a servir, porque son nuevos conceptos, ¿no? Son nuevos códigos. Entonces, o aprendemos la cartilla nueva, o la medio aprendemos, o no quiero saber nada de eso, y eso tampoco, o sea, no podemos caer en lo mismo de pronto que los jóvenes están cayendo, o sea, exactamente. Tenemos que, como que hay que surfear esa ola, bueno, vamos a ver cómo la surfeamos, de repente no con una super tabla, pero con otras herramientas, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en el juicio de que lo que ellos están haciendo o cómo ellos andan, porque entonces no va a haber compañía, no va a haber una compañía realmente. Así es. Gracias. Gracias, Parce.
Bueno, tiene la palabra ahorita José Luis, luego de José Luis Yoconda y Susana, que escribió de tercera en el chat. Adelante, José Luis. Muchas gracias, David. De nuevo, gracias a ti, a Magali. Saludos a todo el grupo Psicopompo. Yo sabía que este tema iba a tocar fibras siempre interesantes y quería hacer algunos comentarios, incluso vinculándolo a nuestra última sesión de Encanto, y es que de Bruno no se habla, ¿no? Y ese tipo de temas que quedan escondidos ahí en la sombra familiar, como la mencionaba Magali, da para muchas cosas. Y creo que todas y todos tenemos nuestra historia familiar, o en nuestra historia familiar algunos de esos fantasmas, esos brumos de los cuales no se habla, que van vinculados a estos elementos, y las abuelas o los abuelos, los padres, tienen mucho que ver en ese tema de los silencios. Yo quería contarles lo siguiente. En mi familia decidimos hacer un ejercicio que yo había iniciado con un primo en los años 80, y era entrevistar a las personas mayores de la familia, y esto llevó a que sacáramos un libro. Y es el libro de mi familia, el primer tomo, que sucede en Barichara, el pueblito donde tuvo o tiene lugar Encanto, la película de la que hablábamos. Y dice, todo comenzó en Barichara, los León Gómez desde 1910 hasta el año 49, en que se vieron obligados a salir del pueblo por la violencia, la violencia política que había, que está recreada en Encanto. Y aquí está un poco la historia de la familia, con una gran cantidad de elementos, fotografías, cosas muy bellas, que yo creo que ha sido un poco ese proceso de hacer una terapia colectiva. Pero quería hacer unos comentarios al respecto, y me gustaría mucho escuchar lo que Magali y David me puedan mencionar al respecto. Estos temas de esas taras que quedan por ahí guardadas en la familia, pues todavía siguen dando sorpresas, y hago una relación breve a algo que se supo hace unas 2 semanas, y es que el maestro García Márquez tuvo un hijo por fuera de matrimonio, no le quiso dar su apellido, y esto recién se viene a saber ahora, después de que murió su esposa, Mercedes Barcha Lagaba, y él falleció. Es decir, ese tipo de historias. Y aquí hay una hija natural, porque a pesar de que él la quería mucho, pues nunca la reconoció. Es decir, se siguen repitiendo esas historias de familia que no dejan de ser complejas. Hacía relación al tema de lo de mi familia porque apareció algo que tal vez alguna vez se ha mencionado, pero que no se sabía. Nosotros, a nivel de primos, es decir, nietos y menos aún bisnietos, sabíamos que mi abuelo había tenido una hija antes del matrimonio. Y esto apareció en las historias, y se dio un debate a nivel de mis tías, que no querían que el tema quedara en el libro, y quienes exigíamos que el tema quedara, porque esa es la historia familiar y uno no tiene por qué avergonzarse de esa historia familiar. Yo me imaginaría, y es la pregunta para Magali y para David, si en ese concepto de sombra familiar, este tipo de aportes precisamente lo que está ayudando es a que esa sombra comience a visibilizarse, comience a hacer, no sé si se le pueda denominar individuación, pero al menos que haya una suerte de visión clara de cuál es ese elemento que estuvo durante muchos años ahí dándole vueltas a la familia, y que ahora queda allí, queda escrito, y todos lo debemos saber. Otra historia que no alcanzó a quedar acá escrita, pero que a raíz de esto ha aparecido, una tía abuela de mi mamá, es decir, una tía tatarabuela mía, era lesbiana en Barichara, cosa que me pareció maravillosa, y lo he comentado con algunos de los primos, que debió ser muy difícil para ella en ese momento en Barichara, en un pueblo decimonónico a comienzos del siglo XX, vivir esa condición. Infortunadamente no tenemos muchos elementos de juicio para saber cómo fue la vida de ella. Mi mamá es la que recuerda por allá entre gallos y medianoches, mi mamá acaba de cumplir 95 años, para poder también sacar esas historias y poder traerlas a la vida. Entonces, una primera pregunta sería, Magali y David, como lo hablamos en la sesión pasada, para que pueda haber un cambio, una transformación familiar,
se tiene que deconstruir esa sombra y yo espero que este libro lo sea, pero si a nivel de cada arquetipo individual, de, perdón, de su inconsciente individual, no hay ese cambio, ¿qué tanto se logra realmente en ese proceso de que la familia sea partícipe de estas realidades? Y lo segundo, ustedes lo mencionaron ahora, cuando hay un cambio de era, pues es difícil entender lo que los jóvenes piensan. Imagino que para la época de la generación de Acuario, en los 60s, eso pues fue un rompimiento con los padres y con los abuelos muy fuerte. Y podemos estar viviendo algo similar a lo que tenemos ahora con los jóvenes que están en este momento de cambio de era. ¿Cómo están reaccionando estos jóvenes a ese tipo de taras que mantenemos todavía dentro de nuestros elementos familiares? Tú, David, que lo tienes presente en tu terapia, tú que eres millennial, ¿cómo reaccionan los jóvenes frente a estos temas de hijos naturales, a este tema de historias de infidelidades? Es decir, ¿están ellos realmente rompiendo con esos esquemas que traemos encima? Bueno, excúsenme lo largo, pero creo que ha meritado estos comentarios. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante que uno haga el genograma, que es el árbol familiar. Lo que ustedes hicieron con el libro, es importantísimo. Cada quien tiene con este genograma puntos, digamos, que cada quien lo vive diferente. Por eso no se puede hacer un trabajo familiar, o sea, que porque esto está ocurriendo toda la familia, ¿no? Porque puede ser que eso que tú estás llamando tara de un tío que pasó tal cosa y que en vez de ser político de tal tolda, era de la tolda contraria, él tiene una individualidad con la cual él va a reaccionar. O la tía lesbiana. Entonces, para muchas mujeres de la familia, eso es lo que tú estás llamando una tara, pues una sombra. Para otras, hay una aceptación, para otras, hay entonces una identificación. Es decir, es importante tener el genograma, pero cada quien tiene que trabajar los puntos en lo personal, ¿sí? Que es lo que cada uno de estos autores que yo les mencioné plantea. Cada quien tiene que hacer su árbol familiar, pues, ¿no? Pero el trabajo no es colectivo. Qué maravilla que pudieron hacer un libro, pero no porque hicieron el libro ya todas las dificultades quedaron resueltas porque quedaron allí ya plasmadas, para nada. Y esto es importante, ¿no? La otra pregunta tuya en relación a cómo lo están viviendo ahorita estas personas, estos jóvenes, yo se lo voy a dejar a David, pero me parece que es muy corto el tiempo para saber qué está pasando. O sea, yo creo o me pareció importante que traerlo a la palestra es así como empezar a pensar, y lo que hablaba Ruth, ¿no? Pero tenemos que tener los ojos bien abiertos para no caer en el cuento también ahora de ser críticos y tal, sino abiertos a ver qué es lo que está pasando. Pero le dejo a David a ver qué nos dice él, ¿no? Sí, a mí me parece interesante la pregunta y sobre todo quizás te la voy a ejemplificar con un caso. O sea, una chica de 18, 19 años que llega a la consulta diciendo que ya no quiere ser chica, sino que quiere ser chico, ¿no? Se llamaba Daniela, por ponerte un ejemplo, y quería que le llamaran Daniel. Cuando yo tengo una entrevista con la mamá, que es una mujer de casi 50 años, o 51, algo así, como que el quiebre de esquemas mentales que yo tuve en esa sesión con esa mujer era lo que representaba su angustia. Pero si yo quería ser abuela, pero ¿cómo es eso que ahora ella quiere ser él? Pero yo la voy a llamar siempre Daniela. Y entonces ahora, ¿cómo es eso de que además de que quiere ser él, porque ese era el tema, de que quiere ser él, le gustan las mujeres? O sea, ya yo había aceptado y había intentado tolerar la homosexualidad de mi hija y me ha costado muchísimo
todo este transitar desde que ella tenía 12, 13 años y me lo dijo hasta ahora que tiene 19 y ahora me pone este reto de 19 de que quiere ser hombre. O sea, ¿cómo lo está asumiendo? No, no lo sé. Lo que yo sí sé es que está interpelando a todo el esquema, a toda el status quo que teníamos. Y eso está con todos los adolescentes, con todos. Con los que están obesos, no, pero ¿por qué me llamas obeso? Que eso es bullying y tal, déjame ser obeso, déjame comer, con los que son flacos, pero que estás muy flaco, pero déjame en paz, a mí me gusta hacer XS, o sea, hay una rebeldía, una cosa de su narcisismo herido que está atravesando este adolescente, pero lo que sí hay es una absoluta confrontación a esos esquemas. Ah, que hubo infidelidad en la familia. Bueno, o sea, la infidelidad, hubo un adolescente genial, inteligentísimo, que me dijo, la infidelidad es humana. Nosotros somos animales. Que se quiten esa vainita de la Biblia y del catolicismo de la monogamia. 15 años. 15 años. Y este tipo está claro en la vida. Entonces, o sea, lo que hay es una confrontación absoluta que quiebra por completo a los esquemas de generaciones superiores y no saben qué hacer con eso. En la familia, en la sociedad, en el trabajo, como este paciente que les comentaba que me llegó ayer, que decía, yo me siento todavía útil, pero no puedo en un espacio laboral porque yo no puedo trabajar con gente que tenga la mitad de mi vida. No puedo. Entonces, creo que estamos construyendo, lo que lo estamos pensando. Casarse, por ejemplo. O sea, tú hablas de la institución del matrimonio con un adolescente, bueno, que no está quizás en edad quizás para comprender eso. Lo que yo decía, casarse. Yo puedo tener una novia esta semana, un novio pasado mañana, novios, novias, esa cosa que existe también de la flexibilidad y hacer la experiencia que eso trae. Antes era la bulimia, ay, que no come, antes era la anorexia, que no existe ahorita, pero ahorita los retos son mi alma, como dicen los maracuchos, mi alma. Gracias, José Luis. No, gracias a ti, David. Yoconda, si me permites un segundo comentario rapidísimo. Ayer entrevistaban a Lin-Manuel Miranda, quien escribió las canciones, la letra de buena parte de Encanto, y le preguntaban si él pensaba que el éxito de la canción de No se habla de Bruno, que está de primer lugar en todos los lados, iba a ser tan grande. Y él daba alguna serie de respuestas, pero yo quería terminar con este comentario y con lo que decía Magali, dices tú, todavía es muy temprano para evaluar si definitivamente esta generación va a lograr cambiar esos conceptos y esas taras. Pero sí me parece muy interesante, sobre todo son los jóvenes los que logran posicionar estas canciones, pues el ritmo se vuelve contagioso y demás, pero me parecería maravilloso que el concepto de No se habla de Bruno para esta generación, donde lo que se termina haciendo es lograr que sí se hable de Bruno, sea lo que empiece a permear a esta generación. Solamente quería hacer el comentario, ojalá sí sea. Gracias. Ojalá. Gracias. Adelante, Yoconda. Sí, bueno, yo primero les quiero agradecer el espacio porque a mí me encanta la posibilidad de estas discusiones que hacemos y de pensar y reflexionar juntos, ¿no? Ustedes nos traen un abreboca, pero muy importante, ¿no? Yo quiero como hacer varios comentarios que me han venido. Yo trabajo con niños, adolescentes y familias, ¿no? Entonces, claro, quizás un poco en lo que tú preguntas, José Luis, de cómo viven los jóvenes ahora, ¿no? El hijo natural. Yo creo que yo también he visto en los adolescentes una comprensión de la monogamia como que es una farsa, ¿ok? Y como que es como lo presentó David. Ahora, lo que sí veo en las adolescentes y en los adolescentes, ese conflicto en la iniciación sexual y un conflicto que para mí es arquetipal entre la santa y la prostituta. Conflicto que tiene tanto la mujer como el hombre. Entonces, lo que yo sí sigo viendo es todo ese momento de iniciación, todavía como muy conflictivo y con mucha culpa, ¿ok? Pero no así con respecto a la fidelidad.
¿ok? La segunda cosa es que con respecto a lo de todo poner en evidencia todo esto de familia y si va a haber un cambio, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Magali, el cambio es individual. Sin embargo, desde las teorías de terapia de familia, en una familia nuclear, llámese papá, mamá, hijos, ¿ok? Si un miembro hace un cambio, como es un sistema, eso va a tener una repercusión dentro de ese sistema. Quizás no va a extenderse a toda la familia extendida, ¿ok? Pero ya ahí el principio de la terapia de familia es eso, que ya al poder hacer un cambio en un miembro, ya uno puede ver. Entonces, bueno, no es que es trabajo perdido, ¿no? ¿Ok? Eso en ese sentido, ¿no? Y quiero integrar un poco lo que hemos estado hablando de la adolescencia, lo del género y la genealogía, justamente con un caso que supervisé esta mañana. Este es un caso de un niñito de 9 años, donde parte del motivo de consulta que trae la madre es que tienen una preocupación de que este niñito vaya a tener un problema de identidad de género. ¿Ok? Ese es como un motivo que salió velado a posteriori. Pero el motivo de consulta inicial es la dependencia del niño con la hermana. Para no contar demasiados detalles de la familia, esta familia ha tenido muchas pérdidas y este niñito nace en un momento donde este papá estuvo a punto de morir. Y además, después de la muerte casi del padre, hubo muchas muertes importantes en esta familia. Entonces, cuando la supervisada me contaba el caso, yo sentía que este niñito, eso que ellos llaman esa dependencia de la madre, es como un deseo de estar, de la hermana, perdón, de estar él y la hermana en el útero de la madre seguros, porque hay una cantidad de duelos no elaborados. Entonces, ¿qué quiero poner con este ejemplo? Cómo hay un posible tema de transgénero en un tema que de fondo es mucho más importante. Entonces yo creo, porque yo tengo años ya trabajando con adolescentes, que lo transgénero se puso de moda. Creo que ha existido siempre en algunos, puede haber que haya tenido esa confusión, pero es la minoría. Lo que pasa es que se puso de moda y está como en el consciente colectivo. Entonces yo siempre veo, porque yo siempre he hecho grupos adolescentes, antes el tema que traían los adolescentes de los grupos, ay bueno, es que tengo tetillas, entonces cómo voy a ir a la playa con la camisa, se me va a ver la tetilla, y entonces estoy gorda, y entonces era... Y ahora la pregunta, en ese tema de pertenencia o en ese otro tema de fondo que hay ahí, es, bueno, ¿soy bisexual? ¿Soy homosexual? O sea, la duda bisexual ha estado siempre en esa etapa que dice David de esa adolescencia media. Esa duda siempre ha estado, ¿ok? El problema es que ahora pareciera que tengo que ponerme una etiqueta, tengo como una presión de que tengo que ponerme una etiqueta, pero al mismo tiempo no ponérmela. Pero es como una cosa que está como en el consciente colectivo. Pero en el fondo hay un tema, como el caso que acabo de poner, que yo creo que es un tema familiar, unos duelos, o un tema de no pertenencia, y de lo importante que es la inclusión a los pares, y que la cara que toma es ese conflicto de transgénero. Lo que pasa es que hay tanta como presión colectiva hacia eso que terminan algunos haciendo cambios que no les toca. Y para mí hay que esperar el tránsito y aguantar el chaparrón de ese tiempo sin tomar ninguna decisión definitiva, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que, bueno, el tema de los abuelos me parece importantísimo, no solamente porque sea abuela, sino que es todo lo que se transmite culturalmente y todo lo que el abuelo representa en compensación a esa familia. Pero bueno, yo me imagino que eso podremos seguirlo viendo en las otras discusiones, ¿no? Sí. Pero bueno, quería como ampliar con esas cosas. Sí, sí. En relación a esto que hablabas de que el cambio en uno puede también producir ciertos cambios en el otro, contestando también a José Luis con el libro familiar, sin duda que si nos metemos en lo cuántico, ¿verdad? La repetición es un fractal y al entrar en el campo cuántico puede tener un cambio y el cambio es para todo el campo cuántico, sin duda. Pero no caer en que porque mi tía o mi prima están en psicoterapia, aquí digamos, todos pues vamos a conseguir pues una cosa natural. O sea, yo creo también que hay que hacer pues un trabajo personal para
hacer conciencia y hacer pues los cambios pertinentes. Pero bueno, eso es justamente el modelo familiar, pues, ¿no? Que bueno, que tú manejas y que es importantísimo para toda la homeostasis de la familia, ¿no? Sí. ¿No? Y también interesante lo que plantea, o sea, porque lo que estábamos conversando en relación a esto de los adolescentes, o sea, yo lo veo a veces como salida y Yoconda lo está poniendo como síntoma, y también es interesante eso. O sea, Sí. el poder ver eso en la singularidad. Eh, Gracias, Yoconda, de verdad. Tiene la palabra Susana. Adelante, Susana. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estos espacios. Yo cada vez aprendo más. Yo creo que me estoy preparando para mi vejez, es a través de justamente de reeducar, seguir aprendiendo y seguirme educando para tener más que ofrecer, en convertirme en esa cenit, pues, sabia para mi familia, ¿no? Bueno, yo prácticamente lo que quería era compartir pues mi experiencia, o sea, eso que estamos hablando de los abuelos. No hay que irse a los abuelos. Yo lo viví como mamá. Mi hija menor tiene 21 años y el mayor tiene 28. Y yo me encontraba con respecto a eso de las tradiciones, de la comunicación, que definitivamente estamos viviendo nuevos tiempos. O sea, ya esa tradición que nosotros, que hasta mi generación, yo tengo 56 años, eso ya no existe. Mira, al punto de que mi conexión con mis hijos ha sido más emocional, los rituales van más en función de la comida, del afecto, porque de las ideologías, de, de la manera de ver la vida. Estamos compitiendo con Internet, olvídalo. O sea, nosotros teníamos una conversación en la mesa y estábamos hablando de cualquier tema y ya mi hija, oye, ¿qué será tal cosa? Y mi hija inmediatamente, que era la menor, agarraba y nos daba la definición. Entonces, a mí me resultó, o sea, un reto con mis hijos. Y bueno, y lo que uno tiene que hacer es, como decía la compañera, pues hay que surfear esa ola y ver cómo uno se mete por esa ranurita y que algo de nosotros quede en ello. Y yo pienso que una de las cosas que más faltan en este nuevo mundo que va a tanta velocidad, que no tenemos tiempo para asimilar las experiencias, porque sin reflexión no hay conciencia. Entonces, yo lo que creo que donde pudiésemos tener un impacto es en lo afectivo, que eso se está faltando en la sociedad. La parte del cariño, la parte del amor, la parte de la conexión emocional. En mi propia experiencia, mi hijo cuando se graduó de ingeniero regresó por un breve tiempo a vivir con nosotros mientras encontraba trabajo y etcétera, ¿no? Y hasta entonces era un rebelde, o sea, tal cual. Todos mis hijos pasaron por todas esas mismas etapas. Pero ahora encuentro, por ejemplo, ahora que tiene novia, que está estable, que tiene su perrito, mira, tú no sabes cómo nos buscan. Mira, sea para cuidarle el perrito mientras ellos van a hacer kitesurf. Entonces, no sé, quería compartir esto que yo he vivido. Y con respecto a mi hija, ese tema de si soy mujer, si soy hombre, eso lo vi, mi hija tiene 21 años y eso lo viví yo aquí en Estados Unidos con una amiguita que ella es oriunda de España y cada vez que se iba de verano a España regresaba con un té. La primera vez era lesbiana, la segunda vez ella se llama Zoe, después otro verano regresó y había que llamarla Zach y no sé en qué anda. Pero ese es otro punto, el tema de las redes sociales. Este narcisismo donde la gratificación inmediata de los likes también es parte, pienso yo, de la influencia que tienen estos muchachos de llamar la atención con lo que sea. O sea, en cómo me puedo diferenciar, cómo puedo convertirme en un, ¿cómo que se llaman? Lo que promueven. Eso tiene un nombre. Influencer. Un influencer, porque es una manera no solamente de hacerme conocido, sino también de generar ingresos. Entonces,
es que el mundo está cambiando, incluso hasta el billete va a desaparecer, o sea, todo a partir de ahora, olvídense de dinero en efectivo, todo es digital, y hay bancos digitales que no tienen ni siquiera oficina física. Entonces yo creo que ese es el gran reto, como es muy uraniano, pues, por poner vamos a un mundo uraniano y cómo nos adaptamos. Bueno, esa es mi experiencia y para mí este seminario, o sea, superó mis expectativas y me encanta el contenido y todo lo que nos está, o sea, la manera en que me está abriendo pues la mente y anclándome pues para seguir enfrentar esa vejez que me espera y compartirla con mis hijos y mis nietos. Y con respecto a hacerlo del el genograma, yo tenía por lo menos 25 años queriendo hacer eso con la historia de la familia, pero bueno, nunca se dio. Y recientemente, cuando tengo la oportunidad de estar con mis sobrinos en familia aquí, y empezó a echarles cuentos de la abuela o de las cosas que pasaban, o de cómo era su papá, joven, porque tiene el papá todo serio. Cuando yo le empiezo a contar, no, vale, tu papá tenía el pelo largo y fumaba, sí, oye tía, tú deberías escribir todo eso. Entonces sí hay un interés, o sea, sí, yo sí creo que vale la pena escribir, digamos, las memorias pues, familiares, porque quizás de 10 solamente uno lo lee, pero a ese le llega. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Más mi experiencia. Pues. Gracias, Susana. Gracias. No, a ustedes. Adelante, Ana, que levantaste la mano. Hola a todos, muchas gracias. Yo veo muchas caras jóvenes y creo que yo soy la única abuela del grupo. Yo tengo 3 nietos adolescentes, entonces he vivido mucho, pues todo esto que se está hablando lo he vivido en carne propia, pero no soy psicoterapeuta, soy educadora, entonces tengo como otro punto de vista. Entonces yo les quería agregar a esta discusión que ha sido maravillosa, Magali, David, todas las intervenciones han sido muy buenas, que durante la pandemia, porque la sociedad es la madre de todos los vicios, yo me dediqué a investigar todo este tema familiar y a construir un árbol genealógico, porque mi familia, como todas las familias, estaba llena de ventanas cerradas, de secretos, de cosas que no se hablan, partidas de nacimiento que unas decían que era hijo natural y el otro decía que era hijo de matrimonio, un enredo. Pero bueno, yo dije, ok, el enredo se acabó conmigo porque yo voy a dejar las cosas claras. No lo he podido hacer, tengo 2 años en esto, ok. Entonces, lo que le quería decir es que a nosotros se nos agrava por el hecho de ser venezolano y haber dejado toda esa parte de raíces, de cultura, de lo que nos afianzaba y haber tenido que salir al exterior. Entonces, a veces que uno trata de encontrar esas memorias, esos olores, esos sabores, ese cuadro del Ávila que veo detrás de Susana, que lo tengo yo también en mi cuarto, algo así. O sea, todo eso nos está faltando con estos niños adolescentes que se han criado en el exterior y que es lo que se denominan niños de una tercera generación, porque ellos ni son venezolanos como nosotros, ni son gringos como el vecino de al lado. Ellos son otra cosa. Aunque mis nietos se definen como venezolanos y hablan de los gringos, ninguno ha ido a Venezuela, ¿qué te parece? Bueno, lo cierto es que ese es un aliñito que hay que ponerle a esta circunstancia que nos toca vivir. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias. Gracias. Ese tema me encanta, pero no lo vamos a tocar, pero gracias. Pero es importante la mirada que traes. Yo parte de lo que he visto acá, solamente es un comentario que voy a decir, o sea, es difícil criar sin tribu. Es demasiado difícil. Y lo he visto, o sea, a veces las personas que empiezan a tener hijos obligan a la migración del abuelo o de la abuela porque lo necesitan. Lo necesitan para esa crianza y para eso que tú estás diciendo, para eso cambio y para esa transmisión que se requiere, obviamente, en una etapa tan importante como la paternidad o la maternidad, pero también para eso que se requiere de lo cultural, ¿sí? Y hace un tiempo, en el 2017, hablando de esto que tú estás diciendo, yo escribí un artículo sobre la identidad de los adolescentes migrantes, que los adolescentes migrantes, en este seminario estuvimos hablando de los típicos duelos de la adolescencia, pero a los adolescentes migrantes se les suman los duelos de la migración.
Entonces, yo creo que la peor edad para migrar es la adolescencia. O sea, porque es una doble traumatización a la identidad y a lo que ese adolescente tiene que hacer frente. Y lo he visto cuando trabajo con adolescentes migrantes acá en Quito, Ecuador. O sea, ellos están en su propia etapa, pero extrañan la comida, extrañan los amigos, extrañan el Ávila, los olores. Aquí, por ejemplo, el Día de los Muertos se celebra, eso no se celebraba, las efemérides, las tareas, la historia del Ecuador que tienen que estudiar, que todas la tienen mezclada con la que estudiaron de Venezuela y tal. Lo que tú dices son otra cosa, sí. O sea, ellos son un tejido bicultural que tienen que empezar a entender que es ese tejido bicultural, como todos los migrantes que somos, pero yo creo que en esa edad es muy crítica por la propia etapa y retos psicológicos por los cuales tienen que atravesar. Es doblemente traumatizante. Para mí es la peor edad para migrar. El niño tiene mayor plasticidad neuronal, mayor plasticidad afectiva y se adapta más fácil. Y el niño lo institucionaliza, lo escolariza y aprende a hablar y tal, así se sienta venezolano, no. Nosotros quizás lo que nos cuesta es que tenemos historia y tenemos el estatus y todo lo demás, y todo eso hay que renunciar, y bueno, hay que renunciar y hay que ver qué se hace con eso. Pero el adolescente, el reto, el cuerpo infantil, los padres de la infancia, la identidad, la cultura, la comida, el Ávila, o sea, es como demasiado la checklist como para hacer frente a ese duelo como catastrófico. Y es muy duro. Pero gracias por el comentario, Ana. No sé si tú vas a amplificar algo más. No. No hay más preguntas ni más nadie quiere participar. No sé, nos quedan quizás unos 5 minutos para cerrar. No, yo solo quería agregar, David, que justo ayer hice un video acerca de eso, porque si yo pudiera decir a los papás que no migraran con su hija adolescente, ojalá. Entiendo que las familias no pueden hacerlo, pero entonces lo que concluí es que si te toca, dale apoyo desde el principio porque es demasiado heavy, demasiado. Demasiado, es demasiado. Y además que es la oveja negra, es el que se va a conformar como chivo expiatorio y el que va a mover ese sistema familiar en la migración, que puede tener éxito o no, dependiendo de cómo el sistema también lo vaya a llevar. Dependiendo. Yo he visto que sí tiene éxito porque confronta y tal, y también como, yo lo dije en un ejemplo en muchos seminarios. Mira, yo aquí vi un chamo de Caracas, de Lemmy Frickman, y llegó aquí y tal, despechadísimo porque nadie le paraba pelota y él quería ser un enamorado y tal. Y en una sesión él me dio una cachetada con una frase, él me dijo, ¿tú le has intentado echar los perros e intentar enamorar a una chica ecuatoriana? Mira, no, porque yo estoy casado, tengo mi esposa y tal. Pana, aquí el apodo de chama es guambra en el lenguaje quechua. Yo soy un chamo y yo estoy intentando levantarme a una chama y son guambras y me responden como guambras. ¿Entiende? Esa frustración, pana. O sea, tú no me entiendes, porque tú le echaste los perros a tu chama, te levantaste a tu chama, y yo estoy viendo cómo la guambra me tiene que responder. Y la guambra no me sabe responder, como chama. Y todo ese desastre del pobre chamo, de cómo enamorar y acortejar con los códigos culturales de Caracas, de Lemmy Frickman, en una ciudad andina de nuestro continente. Entonces, o sea, usted se puede imaginar, ¿no? 2 años de psicoterapia, trabajando eso hasta que se la levantó. Se la levantó y todo. Lo logró. Lo logró. Y lo logró, triunfó, como diría George. Es muy duro, es muy duro. No, pero entonces además triunfó, pero entonces el complejo materno de la familia, de la mamá, es ecuatoriana. Sí. Ay, Dios mío. Y esa mujer, y esa muchachita comer arepa. Y todo lo que empieza a mover el complejo materno, porque la mamá quiere, Lady Di para el chamo, por favor. Claro. Una mantuana, una princesa mantuana. Aquí José Luis quiere volver a intervenir, adelante. Sí, gracias, David. No, un solo comentario justo como reacción a lo que acabas de decir. Estoy pensando, ¿qué significará ese hecho del concepto familiar, del tema de los abuelos, de lo que estamos hablando de ahora, las taras, el cambio de era, cuando tienes casi 2 millones, más los que están en Ecuador, en Perú, en Chile, pero casi 2 millones de venezolanos que han llegado a Colombia como migrantes, y para toda esta cantidad de jóvenes que no tienen la posibilidad de una terapia,
y que están viviendo todo este tipo de situaciones que tú estás mencionando. Es decir, no solo el desarraigo, no solo el ir a tierra extraña, a otro tipo de cultura, tener que aprender otro tipo de costumbres y además a palo seco porque no tienen la posibilidad de sacar esto a través de su, qué sé yo, cercanía con una terapia o algo así. Es decir, lo que se está sembrando de aquí en adelante también va a ser bien complejo en ese concepto familiar, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil. Porque vamos a tener familias transculturales, nos guste o no. O sea, la gente se va a seguir moviendo, la gente va a seguir migrando o huyendo, o sea, porque para mí ahorita la gente no migra, sino que huye de los países, pero no voy a entrar en ese tema político, y eso va a ser familias transculturales, y eso va a ser Claro. bien interesante. Pero Aquí en, interesante. Aquí en Estados Unidos, que han elaborado mucho el tema y mis hijos lo han leído, se llaman los hijos de la tercera cultura, ¿no? Porque vienen de su cultura que tienen en los brazos, mantienen una serie de elementos donde tratan de asimilarse a la otra cultura, pero definitivamente deberían ser totalmente de la otra cultura. Es decir, terminas juntando tres culturas distintas y para ese concepto de ellos y de su familia y el concepto de la familia nuclear que traen, más la nueva era, es decir, el pastiche que están teniendo ahí de arroz con mango va a ser bien complicado. Adelante, Armando, que estás diciendo que quieres preguntar. Sí, hola Magali, hola a todos. Una pregunta. Para nosotros o las generaciones mayores, a lo mejor, y el libro que escribió José Luis de la Familia, esa tía lesbiana o haber sido hijo natural, etcétera, formaron parte de esa sombra, digamos así, heredada, ¿no? Y la pregunta es, sobre todo a los que están haciendo consulta y terapia, ¿qué tipo de sombra le estamos nosotros transmitiendo o haciendo que hereden los chamos nuevos, donde hoy en día te dicen, bueno, a mí la tía lesbiana o la abuela hija natural realmente no les importa, ¿no? Porque pareciera que esa sombra hereditaria ahorita con los cambios y las mutaciones del COVID y fuera mutando, ¿no? Y qué están viendo los terapistas que le llega, que forma parte de la nueva sombra que nosotros inconscientemente le estamos transmitiendo a estas nuevas generaciones, ¿no? Es un poquito la pregunta que tenía. Interesante la pregunta porque, o sea, lo mismo que le decía un poco a José Luis y lo que también amplificaba Yoconda, o sea, quizás trae una nueva al adolescente, al sistema familiar. Y esta que el sistema familiar como herencia o como transmisión le quiere otorgar, no hay un enganche con eso, no existe. Él trae otras, ¿sí? O sea, él trae esto de la, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, de la transculturalidad. O sea, este muchachito trae la novia ecuatoriana y la mamá va a tener que hacer arepas y va a tener que hacer cuy, o a la arepa le va a tener que rellenar con cuy, ¿sí? Y la mamá tendrá que ver qué hace con eso. O sea, él trae otros movimientos a eso generacional que se mueven en la familia. Y me parece interesante. No sé si Yoconda quisiese amplificar algo de esa pregunta, porque sí, no sé como ya ve familias y también adolescentes. Sí, a mí me parece difícil generalizar, Armando, como que qué tipo de sombra traemos en esta época. O sea, cada quien tiene su paquete familiar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, así como una cosa de esta época, quizás pensando un poco, la pregunta es como esto que decía David antes. O sea, la sombra que está en hacer familia, hacerse padre, asumir la responsabilidad en esta cultura de la inmediatez, de la posmodernidad. Y la otra cosa que yo veo en esta generación de adultos jóvenes, aparte de no querer asumir la responsabilidad de paternidad del matrimonio, tienen una idealización muy fuerte porque las redes sociales los llevan a eso. O sea, las redes sociales te mandan todo un mensaje de cómo debe ser. O sea, todo, cómo debe ser como mamá, cómo debe ser como mujer, cómo debe ser como empresario, cómo debe ser. Todo se supone que hay una manera ideal de hacerlo. Entonces, lo que está en sombra es lo que es parte de nuestra naturaleza. Bueno, yo puedo ser muy buena mamá, pero coño, soy humana y me provoca gritar el maupeo. ¿Entiendes? Y eso no está permitido.
y tengo que ser exitoso, y tengo que producir dinero, y ¿entiendes? Hay un todo. Entonces, para mí, lo que se está en sombra y que estamos transmitiendo es justamente la naturaleza humana. Si tú me preguntas dentro de este contexto cultural. ¿Ok? No, buena, sí. Totalmente Gracias, de acuerdo. Conde, y gracias, Armando. Sí, no, yo pensaba, por ejemplo, fíjate, obviamente la parte de individualidad es inequívoca, pero si hay unos componentes como generacionales, colectivos, donde efectivamente, por ejemplo, yo recuerdo que cuando la gente al amor se moría de tuberculosis en algún momento, como se asignaba a que era mala alimentación, entonces tenía el karma de que no tenía suficientes recursos, la familia había alimentado mal al muchacho, etcétera. Entonces hay como unos parámetros generacionales que fueron muy generalizados del exterior, aparte del individual. Y eso es lo que no estoy totalmente en desacuerdo. Pero a lo mejor todavía no me quedó la duda de esas señales que está dando esta nueva generación. Para mí, uno es la sexualidad, que están manifestando esa inquietud, que no soy él, no soy ella, soy él, etcétera. Yo creo que eso es a eso me refería, pero yo nada más estoy identificando ese aspecto, pero quería ver si habían llegado a ustedes algunos otros aspectos de sombra de las nuevas generaciones para compartirlo. Esa era un poquito la pregunta. Claro, pero en esa misma línea, el otro aspecto es lo diluido, que lo ha mencionado David muchas veces. O sea, antes estábamos polarizados y entonces ahora es antidiscriminación, anti todo, entonces está muy diluido. Al final es otra polarización. Por ejemplo, uno ve los adolescentes ahorita que los papás no pueden emitir ninguna opinión, además no pueden decirse, no te puedo decir negro, no te puedo decir negro, que toda mi vida mi mejor amiga es una negrita, y le digo negrita por decir algo, pero los adolescentes ahora, entonces es otra forma de polarizarse de manera diluida. Pero esto es un temazo, Armando. O sea, esto es un temazo que pudiéramos en este espacio, David y Magali, organizarlo para que lo discutamos. Claro, porque yo lo que decía era que nosotros tratar de identificar, para tratar de ayudarlos a hacer la individuación en ese aspecto, porque somos parte de esa cadena, ¿no? de transmisión. Entonces, allí es donde también a lo mejor quería llegar, porque, bueno, somos parte de la cadena, quiéramos o no lo querramos, ¿no? Entonces, ese es el cómo se ayuda a trabajar individualmente en las cosas que nosotros mismos le vamos legando de una manera. Ese es el reto, sin duda. Sí. Ese es el reto. Claro, pero lo que hay que ir cómo identificar para poder ayudar. Yo siempre le digo a los papás que lo importante es que tú tomes conciencia de tu complejo y tu sombra. ¿Entiendes? O sea, es muy válida tu pregunta, ¿ok? Y tú lo estás preguntando a nivel de la nueva generación y cómo ayudar. La tarea va en la línea individual, como decía Magali. Ya con que tú tomes conciencia de tu complejo y tu sombra y puedas tener flexibilidad para abrir el diálogo, para que ese joven también pueda establecer un diálogo contigo y un diálogo interno, ya uno está haciendo un trabajo importante. Ahora, la sombra va a ser inevitable que ocurra, no importa lo que hagamos. Por supuesto. Ay, perdón, Magali y David, me toca un tema que me disparo. No, otra vez. Está muy interesante y perdonen que no alcé la mano, pero realmente, pues, en este espacio que uno empieza ya a intimar, creo que tiene razón. Yo pienso que no podemos hacer la individuación por los otros, es un trabajo de cada uno. Yo, personalmente, en este momento de mi vida y aquí, y en eso de los chats familiares se ha presentado una situación familiar de hace 20 años que estaba muy en la sombra, muy metida allá abajo, y que resultó, bueno, ha habido toda una crítica porque es eso, no se puede tocar en un chat, pero salió así, yo no lo paré, involucra dos de mis hijos, es una cosa que yo pensé que estaba resuelta, pero no está absolutamente resuelta, pero me viene me ha tocado mucho y estoy muy contenta y de participar nuevamente en un seminario, y particularmente, wow, es como dicen aquí, muy tuchante, me toca muchísimo, porque
realmente como toda la familia, hay una historia familiar, wow, y han venido pasando cosas, incluso tragedias que se repiten, y entonces ya ahorita ha venido unas circunstancias dolorosas que nos hacen un llamado a revisarnos, ¿no? A revisar de dónde viene todo eso. Quería hacerle otro, y quería también decirle, porque hablando justamente con el tema pasado sobre encanto y sobre el realismo mágico, decir que a pesar de todo siempre hay belleza hasta en las cosas dolorosas. Y hay una historia, estaba leyendo un libro de Gabriel García Márquez donde dice que, o sea, un libro sobre el realismo mágico latinoamericano, y hay una entrevista de Gabriel García Márquez y dice que el personaje de Remedios la Bella, él lo sacó de una historia, no sé dónde, qué parte, tenían la hija de una familia, la muchacha era la más linda, muy linda, y se escapó con un hombre y se fue. Y ellos cuando le preguntaban, pues no, se fue para el cielo, dice que ahí fue que él sacó el personaje de Remedios la Bella. Entonces, pienso que también tenemos que no perder la capacidad de ver en todo, hasta lo duro, la belleza. Yo creo que eso nos va a conectar con lo que, porque evidentemente faltaría mucho seminario, hay muchas cosas que en este momento de transición hace falta rescatar y que nos muevan, porque yo no me rindo totalmente de que nos pasemos esa era. Yo creo que hay un conflicto, porque veo también que hay mucha gente que se ha vuelto a reencontrarse con la madre nutricia, la naturaleza, incluso, y es que esa parte civilizadora del padre no sea solamente la tecnología, sino eso que nos dé como más arraigo. Entonces, es bien interesante. Yo de verdad que estoy muy agradecida nuevamente, Magali, como siempre, y nuevamente David. Me interesaría incluso la participación, o sea, la terapia con ustedes, parte de mi familia, eso lo haría en otras circunstancias, pero de verdad que hoy te puedo decir que estoy sumamente agradecida, me toca muy, muy, muy cercano y muy profundo. Muchísimas gracias a todos, a Yoconda, a todos por la participación, de verdad me ha enriquecido muchísimo. A José Luis, que no lo conozco, pero bueno, me parece que lo conocía, coincido en muchas cosas. Bueno, de verdad que estoy muy, muy agradecida. Gracias. Gracias a ti. Bueno, en honor al tiempo tenemos que cerrar. Nada, nos vemos dentro de 15 días, el sábado 18, 19 creo, y ahí vamos a trabajar en la sesión, en las narraciones, en los cuentos, en los mitos y en las leyendas, cómo los abuelos pueden aparecer en este aspecto luminoso, del Cenex. Y en otra sesión trabajaremos los sombríos, ¿ok? Tanto en narraciones de, por ejemplo, el viejo sabio o la sacerdotisa, o la bruja y el ogro, ¿ok? Se vendrán como cosas interesantes en relación a las leyendas. Estuve viendo ahí en el chat que estaban interesados. Yo le voy a dar a Magali el correo, y las personas que estén interesadas puedan contactar entonces a Fata Morgana para lo del libro, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. David, si me regalas un minuto, David, para cerrar esto brevísimo, un minuto. Y Gilda tiene razón, el tema es la abuela de García Márquez contrata o lleva a una empleada hija de unos señores del campo allá en Aracataca. La niña llega muy bella y se va con un vigilante, y la familia, para evitar la vergüenza, dice que fue que ella subió al cielo en cuerpo y alma. De ahí viene la historia. Y lo otro, ese concepto garciamarquiano que está en 100 años de soledad, clarísimo, y es como el abuelo es el que le cuenta al Gabo todas esas historias que le van a recrear la imaginación, y cómo la abuela juega el papel central en la familia Buendía en Aracataca, porque ella es el origen de la estabilidad familiar. Mientras los hombres, machos, berracos, arrechos, hacen la guerra, las mujeres son las que mantienen la tradición, la familia y la estabilidad. Solamente eso. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Bueno, se cuidan. Nos vemos en 15 días.